días. Y buenos días a todos los organizadores y participantes en el Festival Eñe, que nos dan esta ocasión de hablar, siempre es un gusto hablar contigo, sobre Federico García Lorca. Pues sí, es una ocasión creo que muy interesante, porque además lo que nos proponen es hablar sobre la idea de utopía y distopía en Poeta en Nueva York. Entonces, siendo Lorca una persona tan luminosa, tan llena de energía, tan utópica, que sufre una auténtica distopía y que además cuando llega a Nueva York yo creo que llega arrastrando una pena, que es la pena de cómo se ha deteriorado su relación con Dalí y Buñuel. Entonces esa pena en cierta medida se plasma en su libro, porque pasa de la luminosa residencia de estudiantes a tener que meterse en otra residencia de estudiantes, a aprender inglés, que el inglés le cuesta, y a un paisaje y una ciudad que descubre que es hostil, ¿no? Sí. Él escribió en Poeta en Nueva York un libro de crisis, por las razones que tú has comentado. Había tenido mucho éxito con El romancero gitano, pero sin embargo las críticas que le hicieron Buñuel y Dalí, ya desde la óptica surrealista, fueron muy graves y le dolieron. Después tuvo un problema personal con uno de sus amantes, Emilio Aladrén, que incomodaba además mucho a la familia, porque entonces Aladrén tenía una personalidad rara, y la familia facilitó, eso en el epistolario es divertido como él lo cuenta, facilitó el viaje a Nueva York para apartarlo de un Madrid que se había convertido en un problema. Y al llegar a Nueva York, pues descubrió una ciudad en crisis, la misma ciudad de la crisis de Wall Street, claro. Y entonces su malestar personal se convirtió en un malestar social. Y en ese sentido, pues Poeta en Nueva York habla de la crisis de alguien que tiene que hacer cuentas con su propia homosexualidad, en un momento en el que la homosexualidad no se comprende, de alguien que tiene que buscar una salida estética para ponerse al día en la medida de lo posible en los estilos de la época, y una crisis de alguien que desconfía del rumbo que ha tomado la sociedad capitalista, que está degenerando como en guerras, en racismo, en represión y en desigualdad social, ¿no? Sí, tiene una capacidad, ¿no?, para catalizar muy bien al subalterno. Igual que en El romancero gitano recupera y nos hace reflexionar y se acerca a otras realidades, le pasa exactamente con la realidad afroamericana. O sea, tiene una capacidad porosa para empatizar con el ser humano. Entonces eso es una cosa muy iluminadora de Lorca, ¿no? Cómo desde esa introspección, porque hay mucha abstracción en esos poemas, sin embargo hay una cercanía al ser humano y hay una cercanía a la realidad de los negros, qué está pasando, por qué hay esta gran desigualdad. A la vez, efectivamente, está sintiendo ese crack del 29 y esa ciudad oscura, esa ciudad donde hay gravísimas desigualdades, de territorios enfrentados y de realidades enfrentadas. Y eso es muy interesante porque, claro, si nos vamos a 1918, a Impresiones y paisajes, esa ingenuidad que tiene en ese recorrido por España, en el que está buscando la belleza, en el que evoca la fe, las tradiciones, Nueva York, decimos, ¿cuánto ha cambiado, ¿no? ¿Cómo ha crecido? Porque es un hombre que crece en cada libro. Que era además un cambio también de metrópoli literaria, que la referencia para los poetas había sido siempre París, y él de pronto se enfrenta a Nueva York. Y como tú dices, lo que había sido el gitano como perseguido, como víctima de la sociedad, se desplaza allí al negro, ¿no? Los valores de la naturaleza frente a una civilización degradada. Yo después querré reivindicar la utopía, pero como hemos empezado a hablar de distopía, recuerdo
que para buena parte de la literatura y para Federico García Lorca la Primera Guerra Mundial fue una llamada de atención. Desde la Ilustración el progreso había marcado las ilusiones colectivas y parecía que la ciencia y la cultura avanzaban hacia el bien, hacia esa felicidad pública que había prometido la Ilustración. Pero de pronto llega la Primera Guerra y toman conciencia de que el progreso científico puede derivar también en armas de destrucción masiva, en bombardeos sobre ciudades, en matanzas, y eso introduce una primera duda sobre el futuro. ¿Hacia dónde avanzamos, no? Y en Federico García Lorca está esa denuncia social a la que tú hablas, donde se trasciende su crisis personal de sujeto roto a la crisis social de sociedad fracasada, ¿no? A mí hay dos poemas de Federico García Lorca que creo que marcan muy bien la toma de conciencia de la crisis. El poema prólogo es Vuelta de paseo. Veo que tienes ahí el libro, ¿por qué no lo lees? A ver. Es el primero. Sí, sí. Vamos a buscar. Es un poema donde Vuelta de paseo, donde claro. él vuelve de recordar la ciudad y de visitar la ciudad. Es también la vuelta de paseo de su experiencia como ser humano y se encuentra de pronto asesinado por el cielo, que no es un asesinato normal, callejero, que es que te ha asesinado el cielo. Sí. Además que es Poemas de la soledad en Columbia University, o sea que él está... es interesante que en la geografía, en el mapa, nos indica, ¿no?, que este libro nos da muchas claves, o sea, es decir, hay mucha abstracción, hay mucha emocionalidad, pero también hay una localización, ¿no? Va dibujando ese mapa. Arranca con una cita de Luis Cernuda: furia, color de amor, amor, color de olvido. Luis Cernuda. Él acabará presentando La realidad y el deseo de Luis Cernuda, y aunque tuvo muchos más problemas con la homosexualidad de los que tuvo Cernuda, porque tuvo que negociar con un mundo que no lo comprendía, sin embargo, siempre hay referencias a ese compañero que estaba escribiendo una poética abiertamente homosexual. Vuelta de paseo. Asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos, con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo, con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos, con todo lo que tiene cansancio sordomudo y mariposa ahogada en el tintero, tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo. Es un poema estremecedor en ese sentido. Él ha sido asesinado por el cielo, es decir, ha nacido ya con un pecado original que es su homosexualidad, ¿no?, que es lo que va a hacer que sea sordomudo, que no pueda explicarse con libertad, que su poesía esté ahogada en un tintero porque no pueda hablar de ella con libertad. Y después utiliza una serie de metáforas que son interesantes. En la conferencia lectura que preparó sobre Poeta en Nueva York, cuando habla entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que van hacia el cristal, dice, bueno, los edificios de Nueva York son de cristal, el viento pasa como una serpiente por ellos, y a eso es a lo que me refiero. Pero claro, después un lector más o menos culto, y si no ya están los filólogos puñeteros como tú y yo que nos dedicamos a investigar, que la sierpe es una metáfora fálica y que el cristal en la tradición cervantina, en la tradición gongorina, en todas las metáforas de Góngora que había investigado en esa época Dámaso Alonso, pues el cristal se identifica con la mujer. Porque el paradigma de la mujer bella era la mujer blanca, transparente como un cristal.
Y ahí nos está diciendo que yo he nacido asesinado por el cielo, partido entre las formas que van hacia la sierpe, es decir, el deseo fálico, y las formas que van hacia el cristal, es decir, la mujer. Y dejaré crecer mis cabellos, que tiene también un doble sentido. Nos recuerda a Cristo, la imagen del ser humano con el cabello largo, pero dejar crecer los cabellos es optar por tener una condición de deseo más propia de las mujeres enamoradas de hombres que de los caballeros, ¿no? O sea que es un poema que a mí me parece estupendo. Sí, además que te lleva a un lugar, te lleva a una sensación, dibuja el personaje que va a estar recorriendo todos los demás lugares. O sea, es muy interesante que se construye como personaje, que ya en el primer poema hay esa construcción del personaje. Es muy, muy importante cómo define un personaje que es el muerto viviente. Es decir, es el personaje de Helio, de Los hombres deshabitados, de Rafael Alberti, el personaje del ser humano que está en crisis con él mismo. Pero para volver a la distopía, todo eso se trasciende en que yo estoy en crisis porque una sociedad está en crisis. A mí me gusta mucho un poema que se titula La Aurora, que es un poema donde hay una utilización de la metáfora poética fascinante, porque claro, él para la crisis va a dejar la poesía pura, gongorina, que cree en el control de la razón, para abrirse a lo que él llama la evasión, que tiene mucho de estética surrealista, aunque él se niega a que lo traten como un surrealista. Pero entonces, si leemos ese poema, vemos como todas las metáforas que en la tradición significaban fe en el futuro, el amanecer, la infancia, el bautismo, todas las metáforas, la luz de la Ilustración, están envenenadas por dentro. ¿Por qué? Porque la sociedad ha fracasado y está en manos de un cieno de números y leyes y de un enjambre de monedas furiosas. No sé si quieres, sí, lo puedo leer. leerlo. Además, es interesante porque viene después de Nacimiento de Cristo. Llega la aurora. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cielo de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Es una maravilla, no es una batería, una metralleta de metáforas, pero completamente cuidadas, ¿no? Porque todas las metáforas de la tradición religiosa ilustrada que hablan del amanecer están envenenadas, ¿no? Y al final el amanecer, la luz roja, es un naufragio de sangre, llega hasta Nueva York, pero nadie la recibe en su boca, nadie se va a salvar con el futuro, es la sagrada hostia que nadie va a poder aprovechar. Y bueno, la aurora de Nueva York, en un momento determinado, dice, gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La imagen de Nueva York como ciudad arquitectónica moderna, que para toda la vanguardia había sido el progreso, ahora resulta que se convierte en una ciudad que no está hecha a la altura del ser humano, que es muy alta, y por eso en las escaleras se gime, y por eso se habla de aristas que son duras y que pueden golpear, y por eso resulta que lo natural, el nardo, está sometido, ¿no? Yo creo que ese es el poema en el que el futuro es descalificado si vamos por este camino, un enjambre de monedas furiosas, si vamos a estar sometidos
al dinero, dice, la luz es soportada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Hombre, la ciencia se había creado para estar al servicio del ser humano. Nos tiene que salvar la ciencia y de pronto resulta que está al servicio de los ricos para que hagan negocios y entonces la luz, la ilustración se queda sin raíces. Frente a eso vamos condenados al fracaso absoluto, ¿no? Y luego habla de esa orfandad, ¿no? Abandonados niños, el futuro, qué le va a pasar al futuro, porque hay un abandono, hay una pérdida del futuro. Y impresiona muchísimo, sobre todo, cómo adquiere una entidad Nueva York distinta. Ellos habían vivido la idea de Nueva York desde el cine, o sea, ese grupo de amigos de la residencia de estudiantes, ese juego de las vanguardias, ese guiño. Entonces, habían vivido con otra emoción. A mí lo que me impresiona es cómo, en cierta forma, madura tanto en Poeta de Nueva York, cómo se da cuenta de que la vida es de otra manera. Sí ha tenido que esconder su homosexualidad, sí ha tenido que enfrentarse a una sociedad española extremadamente conservadora, pero eran un grupo de amigos, eran una ilusión entre ellos, eran un compartir esperanzas, descubrir cómo el arte, cómo la creatividad puede ser la fórmula de la libertad, que es tan importante la libertad, y de pronto le tiembla el suelo, se da cuenta de que le supera, la realidad le supera, ¿no? Y eso impresiona mucho. Impresiona. Y casi podemos empezar a hablar de utopía también, porque a mí me gusta mucho, porque esta fascinación que tenemos por la distopía, a mí me incomoda un poco, tiene un poco como de negación del futuro, de dar por cancelado el futuro, estamos derrotados, lo que venga después será horroroso, no vamos a conseguir salvar nada, ¿no? Entonces, en esa madurez de la que tú hablas, donde no hay futuro, tú recordabas a los niños, es que claro, el humanismo y la ficción moderna empieza con el Lazarillo de Tormes. ¿Qué será don Lázaro de mayor? Lo que ha vivido Lazarillo. No hay discurso político donde no haya una llamada a la infancia, a los niños, porque son el futuro, el mundo será lo que heredarán nuestros hijos. Y aquí ya está diciendo Lorca, bueno, pero si los niños desde que nacen tienen el corazón taladro, a veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Es decir, el futuro está fatal, pero la madurez del propio Lorca y su acercamiento a la sociedad necesitan buscar una salida, ¿no? Lorca viajó a Nueva York junto a Fernando de los Ríos, su profesor de Derecho Político, el que después será ministro de la República, diputado socialista, el que le ayudó a poner en marcha la Barraca. Fernando de los Ríos entonces acababa de publicar un libro, El socialismo como forma del humanismo, que Lorca se lo leyó. Y en ese libro, entre otras cosas, establece la historia de la libertad del ser humano. Él dice, el cristianismo nos hizo a todos iguales y fue un primer paso ante la muerte. El humanismo y la Ilustración dijeron que la dignidad no había que dejarla solo a después de la muerte, sino que había que buscarla en la tierra, y ahora el socialismo nos indica que la única manera de encontrar la libertad es buscando una igualdad social. Y bueno, claro, Lorca, en ese personaje que tú comentabas antes, se define como un Cristo, como la víctima que busca la esperanza y la resurrección, y él tiene que buscar la esperanza y la resurrección también, y de pronto la imagen negativa cambia cuando él dice, podemos tener futuro, esto no va a ser una distopía, podemos vivir en una esperanza. Y alumbra algunos poemas que me parecen bien interesantes. Por ejemplo, él coge una indignación tremenda con el Vaticano porque acaba de firmar un convenio en 1929, el acuerdo de Letrán, con Mussolini y con el fascismo. Mussolini no entorpecía los territorios vaticanos y ellos justificaban la guerra
que llevaba en sus programas Mussolini, ¿no? Y entonces Federico García Lorca se va al edificio más alto que había en 1929 en Nueva York, en la Avenida del Éxito, el Chrysler Building, y se sube hacia arriba y lanza una maldición contra el Vaticano en nombre de la esperanza. Es decir, os estáis cargando a Cristo, estáis sometidos al dinero, pero aquí hay mucha gente que sufre, hay pobres, hay homosexuales que tienen que ocultar su dolor, hay mujeres humilladas, hay negros explotados, y esta muchedumbre podrá organizarse para acabar con vosotros y apostar por un mundo distinto. Y es ese famoso final de porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. A mí eso me encanta porque yo estoy muy incómodo con las distopías. Yo quiero seguir teniendo esperanza y pensar en un futuro alternativo. Por supuesto, y además que es interesante porque eso no cancela su fe. O sea, él tiene una esencia de cristianismo social. O sea, él estaría como un poco en la estela de Gabriela Mistral, ¿no? de ese momento, de esa época en la que uno no puede renunciar a la iconografía y a la construcción del ser espiritual, y eso está muy metido dentro del propio Lorca, ¿no? Por eso reflexiona tanto en Cristo, por eso muchas veces menciona a Dios. O sea, una cosa es el aparato ideológico de una estructura que utiliza la religión, como podría ser el Vaticano, y otra cosa es cómo el poeta habla con Dios, porque a Dios no se lo quita nadie, ni siquiera el Vaticano, y eso a mí también me gusta mucho, ¿no? Cómo busca... La dialéctica entre Cristo y el Vaticano. Exacto. Es decir, existe una manera seria de conciencia humana de vivir la religión, todo el mundo tiene derecho a esa manera, a lo que no tienen derecho es a ser dogmáticos, intolerantes, represivos y en apoyar la desigualdad, ¿no? Exacto, porque yo creo que él siente que Cristo le comprende, porque Cristo es tan incomprendido como él, es modelo de incomprensión, de sufrimiento, de sacrificio, ¿no? Entonces... Tú sabes una cosa que a mí me ha sorprendido mucho y me ha hecho ilusión, porque como 2020 ha sido el recuerdo de la muerte de Galdós en 1920, y en el Instituto Cervantes hemos estado trabajando para hacer cosas sobre Galdós. Yo he releído sistemáticamente a Galdós y hay algunas cosas que me han emocionado mucho, porque claro, yo a Lorca lo he tenido muy presente en mi trabajo, a Galdós como lector sí, pero no lo había estudiado, y de pronto hay un poema que se llama Iglesia abandonada, que es una denuncia de la Primera Guerra Mundial, porque ya con el convenio de Letrán estaba viendo la llegada de la Segunda, esto se está preparando, y es un padre que ha perdido a su hijo. Mi hijo, mi único hijo, se llamaba Juan, mi único hijo. En un momento del 2 de mayo, el episodio nacional de Benito Pérez Galdós, aparece un loco que está traumado porque ha perdido a su hijo y va por las calles diciendo: mi hijo, mi único hijo, se llamaba Juan, mi único hijo. El puñetero Federico García Lorca, en el momento donde los vanguardistas estaban despreciando a Galdós, estaba siendo leal al Galdós que había leído de niño. Ese poema de Grito hacia Roma, en la distinción en la que tú indagabas de Cristo, el dogma, el final de Casandra, y yo creo que ahí funcionó más la obra de teatro para Lorca que la novela. Es eso, es decir, existe el amor, existe Cristo, a eso me encomiendo yo, no a las reformas reaccionarias de una iglesia podrida. Me ha hecho mucha ilusión, porque claro, después Lorca en la época republicana reivindica a Galdós de una manera muy profunda y lo dice abiertamente en distintas conferencias, pero en esta época está leyendo a Galdós y de pronto la gente está acostumbrada a ver huellas de Eliot, a ver huellas de otros poetas, pero hay huellas de Galdós y eso me ha hecho mucha ilusión. Claro, porque además Galdós reflexiona en la condición humana, en la fragilidad del ser humano, y eso
obviamente es un gesto importantísimo que nos da la literatura, esa capacidad de meternos en los demás, de conocer y compadecer y acompañar, ¿no? Y en cierta medida Lorca siempre busca que le acompañen. Es una persona muy social que quiere estar con su grupo de amigos, que quiere dialogar, que necesita esa energía. Por eso sufre tanto, ¿no? la soledad. La soledad de Columbia University, ¿no? Y es esa indagación, muy galdosiana también, contra el clericalismo dogmático, pero la comprensión de la verdadera religión, desde Casandra, Doña Perfecta. Esa espiritualidad bondadosa, ¿no? del ser humano, que desemboca en el amor, ¿no? Sí, el amor es tan importante. Que es esa... frente al pobre muchacho que tiene que ocultar su dolor debajo de las almohadas, frente a la mujer explotada, frente a los negros. Entonces, es curioso, hay dos poemas en Poeta en Nueva York protagonizados por la multitud que orina y la multitud que vomita. Ahí se nota también la lectura de Baudelaire y la lectura que Baudelaire había hecho de Poe. La ciudad grande fracasa porque es una ciudad anónima, tomada por las multitudes, y como decía Poe, y después analiza Baudelaire, la multitud es un conjunto de soledades. Sí. Es la aglomeración, el hombre de la multitud de Poe es alguien que camina envuelto en la gente, pero que no conoce a nadie, ¿no? Y frente a esa posibilidad, cuando la distopía puede olvidarse para llegar a la utopía, vamos a ver si a las multitudes las organizamos, que no sean un conjunto de soledades, sino que tengan un sueño. ¿Y cuál es el único sueño que puede articular una multitud? El amor. Y eso, cuando él habla de las muchedumbres, amor, 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 sí, amor. Efectivamente, y además arrancaba con Vuelta de paseo, asesinado por el cielo, pero no perdamos la esperanza porque tiene Cielo vivo, el poema Cielo vivo, que es una reflexión. Ese personaje que se nos presenta en ese primer poema arranca Cielo vivo y dice los primeros versos: yo no podré quejarme si no encontré lo que buscaba cerca de las piedras sin jugo y los insectos vacíos, no veré el duelo del sol con las criaturas en carne viva. Pero cierra el poema, o sea, versos que van diciendo: vuelo fresco de siempre sobre lechos vacíos, sobre grupos de brisas y barcos encallados, tropiezo vacilante por la dura eternidad fija y amor al fin sin alba. Amor, amor visible, ¿no? O sea, de pronto hay amor y eso es lo que nos va a salvar. Esa es la utopía. Esa es la utopía. Sí, para no darle solo flores a Federico García Lorca, que es un poeta fundamental en mi vida, yo empecé a escribir porque descubrí en la biblioteca de casa de mis padres las obras completas de Aguilar de Federico García Lorca en el Salón de las Visitas. En las casas de clase media en Granada pues había un salón reservado a las visitas. En mi casa era imperioso porque yo soy el mayor de 6 hermanos y destrozábamos la casa, no había una silla que durara 2 días. Entonces mis padres tenían una habitación reservada para recibir a mi abuela o a algún compañero de trabajo que iba, era el salón de las visitas, y allí estaba la biblioteca de mis padres, y allí descubrí a Federico García Lorca, y de pronto descubrí que el mundo es algo más que una apariencia, ¿no? A mí me subyugó, bueno, este jinete es algo más que un jinete, porque aunque sepa dónde va, no va a llegar nunca. Y esta luna que viene a la fragua a llevarse un niño, ¿esto qué es, no? Y claro, eso después se envenenó en mi vida, porque un poquito después leí la biografía de Gibson, publicada en Ruedo Ibérito, de García Lorca. Me enteré que habían asesinado a García Lorca en mi ciudad, me enteré que yo vivía rodeado de silencio y de cosas borradas por una guerra, y eso ya se metió para siempre en mi vida, ¿no? O sea que para mí Lorca es un motivo de mi vocación y es un santo. Pero bueno, como hay que ser también crítico, quiero decir que hay un poema en Poeta en Nueva York que me incomoda un poquito, que es la Oda a Walt Whitman, su manera de enfrentarse a la homosexualidad. Porque, bueno, él tiene que arreglarse con la homosexualidad, lee a Yeats, el Coridón, y Yeats ahí tiene una teoría un poco rara, porque dice, bueno, la gente se mete mucho con los homosexuales, siempre hacen escándalos, pero también hay homosexuales buenos.
también hay homosexuales buenos. Siempre se habla de la homosexualidad cuando hay algún escándalo, algún crimen, alguna cosa, pero también hay gente que vive en santidad su homosexualidad, que se sacrifica y que no la practica. Y esa gente razonable puede ser digna también. Y Federico García Lorca escribe ese poema, La Oda a Walt Whitman, donde se identifica con Walt Whitman y con Yeats, diciendo, eran homosexuales, pero homosexuales buenos. Y entonces hay también homosexuales malos. Y hace toda esa retahíla de insultos a los distintos homosexuales que hay en el mundo. En Cádiz os llaman no sé cuánto, contra vosotros escribo maricones, no sé cuánto, pom, pom, pom. Y una retahíla que dice, hombre Federico, si vamos por la utopía, no se trata de decir que hay homosexuales buenos y homosexuales malos, se trata de tratar con dignidad la condición humana, ya sea heterosexual, ya sea homosexual, ¿no? A mí ese poema que siempre me ha incomodado un poco. Claro, porque él no puede dialogar, no se puede sentar aquí a hablar y entonces habla, trata de buscar distintas formas de integrarse en la sociedad, porque también le pesa y le duele que no le reconozcan como parte de la sociedad, ¿no? Y eso genera una tensión, le genera un conflicto, contradicciones, porque Claro. no le da tiempo a evolucionar sobre su identidad, le matan demasiado joven, es muy duro, porque ese discurso que hubiese sido fundamental de transformación, de meditación sobre el ser, con 60 años hubiese sido interesantísimo poder escucharlo, ¿no? cómo ha evolucionado su homosexualidad, cómo la reivindica, cómo abre un espacio, y no le dejaron. Y siempre pensando en 1929, situación social en España de la época, las familias de la época, su situación personal también, porque él vive de sus padres. 1929, que tiene 31 años, sigue sin trabajar de una manera que le permita vivir por su cuenta y está viviendo de sus padres. Cuando triunfa en el teatro, en Argentina, en los años 30, y empieza a ganar dinero y empieza a vivir por su cuenta sin necesidad de sus padres, ya empieza a hablar de la homosexualidad de otra manera, ¿no? Y esa es la gran pregunta que nos hemos hecho siempre. Ese Federico que tiene 38 años cuando lo asesinan, ¿qué hubiera escrito? ¿Qué respuesta nos hubiera dado al mundo con 50, con 60 años, ¿no? Yo te he contado cómo empecé a leer a Federico. ¿Tú cómo lo empezaste a leer? Bueno, pues efectivamente en casa estaban las poesías de Lorca y obviamente a mí me marcó mucho de adolescente Poeta en Nueva York, pero también el Romancero Gitano. O sea, esa capacidad, ¿no?, de dialogar, de reflexionar sobre sociedad, sobre otros espacios humanos, a mí me impresionó mucho. Y luego el teatro. El teatro de Lorca es algo que nos marca a todos. En la época del instituto, que te llevan a ver La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, eso indudablemente. Y a mí me encantaba que fuese un poeta teatrero. O sea, esa doble vía que tiene, ese apasionamiento, vamos, me encantaba, me parecía como el modelo. Yo sí, claro, soy una apasionada del teatro, hice teatro muy tarde por mi situación, porque de joven en la adolescencia hacía muchísimo teatro, pero luego con mis ataques epilépticos te cambia, o sea, una enfermedad cambia la forma en la que convives con tu capacidad expresiva y eso cambia, me lleva hacia la poesía. Pero a mí el modelo de Lorca, del teatro y la poesía, me parecía como lo máximo a seguir, ¿no? Eso me encantaba. Y fíjate, sin salirnos de este tema, no se puede comprender La Casa de Bernarda Alba sin Doña Perfecta. La referencia clara de Bernarda Alba es Doña Perfecta. Y ni siquiera se puede entender Doña Rosita la Soltera sin las burguesas cursis que Galdós trata en su época realista, la de Bringas, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, sí. Y hay algunas mujeres estériles, amargadas por su esterilidad, que están en el fondo de Yerma también. En 1935, Federico García Lorca, con motivo de una estancia en Buenos Aires, reivindicó a Galdós como el futuro, ¿no? Y se publicó una entrevista póstuma que se le hizo en Madrid, donde dice que haya gente que todavía se meta con Galdós.
que haya gente que todavía no lea a Galdós, ¿no? Y lo recuerda además en esa doble que a él le interesó mucho faceta de novelista y teatro, porque él era poeta que había conseguido que los personajes de sus poemas se levantaran y hablaran. Exacto. En el teatro. Y eso, ¿no? Eso me encanta, ¿no? Que tenga esa capacidad, ¿no? de establecer otro espacio y que pueda comunicar tan bien a través del teatro. Y luego yo tuve la suerte que los primeros años que estudiaba la carrera trabajaba en la residencia de estudiantes poniendo micrófonos, antes que se hiciese la reforma del transatlántico, o sea, en el salón donde estaba el piano de Lorca. Entonces, los años que ponía micros y que trabajaba en la residencia fueron muy especiales, porque todavía estaba el archivo Lorca, todavía no se lo habían llevado a Granada, pasaron muchas cosas y era como caminar, cuando iba a trabajar allí, era el lugar donde Lorca fue muy feliz, y eso me encantaba, ¿no? Saber que Lorca en aquellos edificios había tenido amigos, había sido muy feliz. Y esas cartas a la familia diciendo, dejarme aquí, que aquí está mi vida, no me llevéis a Granada, que hay mucha gente que me va a poner a París, que hay unas opiniones muy raras, aquí yo puedo ser feliz. Fíjate, yo quiero apostar por la utopía, es un momento donde la juventud se carga de sentido. La residencia de estudiantes viene de la institución libre de enseñanza, la institución, cuando ve el fracaso de la Primera República, dice, aquí no hay futuro si no educamos a una juventud que cambie el mundo, y la juventud se carga de sentido, y el pobre Ortega se queja y dice, en Mocedades dice, yo no pude dedicarme en mi juventud a divertirme y a pasarlo bien porque teníamos la tarea de que había que modernizar España, ¿no? Y eso lo siguen teniendo este grupo de gente, este Buñuel, este Dalí, este Lorca, que creen que su juventud es una tarea de modernización de la sociedad. Yo he cumplido ya 60 años, creo que el diálogo generacional no puede estar en echar a los viejos ni en quitarlos de en medio, tenemos cosas que decir, pero el diálogo generacional a mí me invita siempre a huir de esa imagen del viejo cascarrabias que dice los jóvenes son tontos, no hay futuro, el mundo va peor. No, los jóvenes viven en su experiencia y seguro que encontrarán la manera de seguir luchando por una dignificación del mundo. Y eso sí, que no sean jóvenes adánicos creyendo que se lo van a inventar todo, porque los viejos también tenemos alguna cosa que contar de nuestras batallas y podemos ayudarles a seguir luchando por un mundo que sea justo. Efectivamente, aparte de ese compromiso, la barraca, ¿qué es? Es el compromiso, vamos a llevar nuestra energía, vamos a ayudar a los demás, vamos a mostrar, vamos a ir por los pueblos llevando el conocimiento, compartiendo los valores que tenemos. A mí eso me encanta, ¿no? Ese lado tan comprometido, tan social que está desde... Yo creo que la palabra es compartiendo. Fíjate, a la época de Poeta en Nueva York, del que hemos hablado, corresponde el público, y es un teatro maravilloso como arte, pero que no entiende la gente, que es muy difícil de representar, y él dice, yo no quiero hacer el teatro comercial, burgués, que ha renunciado al arte, pero tampoco puedo hacer un teatro que no entienda a la gente, y busca una tercera vía, y sale en poesía con el diván del Tamarit y con poemas que ya se entienden de manera más fácil, y busca una tercera vía de teatro en esas obras, que eso le enseñó mucho la barraca, donde comprende que el compromiso es dignificar el arte frente al mercantilismo, pero compartiéndolo con la gente, que sea un valor social de la gente. Eso es el gran mérito de la barraca. Sí, y eso es muy emocionante, y eso a mí me ha marcado en cómo vivo y cómo he vivido en Estados Unidos todos estos años, en hacer tallerismo, alfabetización de creativa con niños de comunidades latinas, ir a los pueblos, ir a hacer talleres. A mí eso me encanta y siempre veo el modelo de lo que fue la barraca, y creo que tiene en todos los escritores ese modelo debe ser importante. El escritor no se puede quedar en su casa o en su espacio, sino tiene que dialogar con la gente, tiene que llevar su pasión por la escritura, por la literatura, por la lectura
a las personas, porque es ese don de tener y esas oportunidades que muchas veces hemos tenido los escritores, todos los demás lo deben tener. Tiene que haber buenas bibliotecas, tiene que haber la posibilidad de que todos puedan sacar su creatividad y compartirla, ¿no? Y eso me parece muy importante. Me ha gustado mucho cuando has dicho que no solo Poeta en Nueva York, sino El romancero gitano también, que en tu juventud te formó. Cuando yo empecé a leerlo, yo caí en una trampa y era la imagen de lo andaluz y del folclore y del hondo andaluz que en la mitología franquista se había creado, que era la copla española y el españolismo. Y claro, al empezar a escribir, la apuesta era Poeta en Nueva York, que era lo que rompía con ese tradicionalismo español, y tardé un poquito, pero enseguida comprendí que Lorca no tenía culpa ninguna de la manipulación que el franquismo hacía al cantejondo, y que tenemos mucho orgullo y mucho derecho a sentirnos más españoles que nadie, más andaluces que nadie, porque lo del franquismo es una simple coyuntura grave, pero que Lorca era otra cosa. Y yo aprendí después a disfrutar perfectamente del romancero gitano, como había disfrutado de Poeta en Nueva York. Yo te he pedido que leas Vuelta de paseo, te he pedido que hablemos de Aurora, y bueno, ¿por qué no escoges tú el poema que tú quieras? Que yo he escogido dos, claro, y acabamos la charla con la lectura de un poema tuyo. El poema que a mí me encanta es el que he leído un poco, el de Cielo vivo, que es pero es largo porque a lo mejor puedo leer El poeta llega a La Habana, porque el libro, y así le damos ese sentido. Hay varios viajes, está Nueva York, está Vermont, hace una salida a Vermont, y también está La Habana, ¿no? Que se lo pasó de maravilla, eso sí. Se lo llevó en el cuerpo. Los meses, las semanas en La Habana se las llevó en el cuerpo. Entonces, es muy... en este caso, El son de negros en Cuba es un poema muy rítmico, realmente es luminoso, es musical, es el juego que usa es la repetición, pero le da mucho encanto. El poeta llega a La Habana es distinto al poeta, el primer poema que hemos leído, que el poeta llega a Columbia University y se vuelve de paseo, y el poeta llega a La Habana. ¿Y que llega? Y que son de negros en Cuba. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago en un coche de agua negra, iré a Santiago, cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago, y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago, con la rubia cabeza de Fonseca, iré a Santiago, y con el rostro de Romeo y Julieta, iré a Santiago, mar de papel y plata de monedas, iré a Santiago, oh Cuba, oh ritmo de semillas secas, iré a Santiago, oh cintura caliente y gota de madera, iré a Santiago, arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago. Siempre he dicho que yo iría a Santiago en un coche de agua negra, iré a Santiago, brisa y alcohol en las ruedas, iré a Santiago, mi coral en la tiniebla, iré a Santiago, el mar ahogado en la arena, iré a Santiago, calor blanco, fruta muerta, iré a Santiago, oh bovino frescor de cañavera, oh Cuba, oh curva de suspiro y barro, iré a Santiago. Qué maravilla, ¿no? Con esa apuesta de futuro imperativa, iré a Santiago, podemos acabar esta conversación sobre utopía y distopía. Utopía. Ha sido un gusto, bueno, como siempre, es un gusto hablar contigo, Ana. Un placer. Un beso. Muchísimas gracias.